Una esposa está platicando con su amiga que su esposo se ha estado emborrachando y que le duele porque junto a ella sufren sus niños. Su amiga le dice: ya hablé con él y dijo que sentía mucho lo que había hecho y que quizás debías perdonarlo. Cuando escucha esto, la esposa se asombra de la opinión de la amiga y dice: ¿perdonarlo? ¿Estás hablando en serio? No piensa cambiar. Solo dice que se arrepiente para justificar sus faltas, pero no por el dolor que causa a su familia. Cuando ya se le ha perdonado, siempre vuelve a hacer lo mismo. Si se arrepintiera de verdad, haría más que decir lo siento y lo mostraría con hechos. ¿Qué es arrepentirse? Normalmente describimos el arrepentimiento como dar la vuelta y caminar en dirección opuesta al pecado. Pero para ello, miren, debemos comprender también lo que la palabra original significaba. La palabra que se traduce arrepentimiento en los textos originales en la Biblia, en el griego, es la palabra metanoia. Significa cambio de mente. Una persona logra cambios en su vida solo cuando su forma de pensar ha cambiado, cuando la mente le ha sido transformada. Entonces, cuando a usted le dicen, ¿verdad que ya te lavaron el cerebro? Dígale: no me lo lavaron, me lo cambiaron, ¿verdad? Lo grandioso del metanoia, de ese cambio de mente en el hombre, es que nuestros actos dependen directamente de nuestros pensamientos. Tus pensamientos producen actos. Dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. De repente mira la muchachilla, ¿verdad? Ya va embarazada. Y dice: ay, pero amiga, ¿qué estabas pensando? En eso estaba pensando. Y lo pensó tanto y lo planeó tanto y de repente los frutos vinieron. Cuando un mal pensamiento está llegando a tu mente, ora al Señor para llevar cautivo ese pensamiento y desecharlo antes que ese pensamiento haga clic y traiga a la realidad lo que solo estabas pensando. Lucas 19:1-10 nos presenta la historia de Jesús y de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Los romanos tenían una práctica: vendían al mejor postor la posición de publicano, un cobrador de impuestos. Este era el papel que desempeñaba Zaqueo allí. Entonces, al ser judío y trabajar para los romanos, quienes los tenían esclavizados, este se había hecho despreciable para los judíos, porque no solo es que fuera recaudador de impuestos, es que normalmente ellos cobraban injustamente, tarifas injustas a su mismo pueblo para darse a los romanos y de allí ellos enriquecerse ilícitamente. Pero Zaqueo no solamente era publicano. Según el versículo 2 de Lucas 19, era el jefe de los publicanos. Conocemos la historia. Jesús va pasando por Jericó. Zaqueo tiene curiosidad por verlo, se sube a un árbol, porque era, dice, bajo de estatura. Jesús lo ve y le pide que se baje y Jesús se autoinvita para posar en su casa. Zaqueo acepta gozoso, pero ¿qué pasa cuando Jesús llega a su hogar? ¿Qué pasa cuando Dios entra a nuestro hogar, cuando Dios llega a tu vida? Número 1, cambia tus pensamientos. Te cambia el chip, voy a decir. Versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy. Ahora Zaqueo está pensando en dar. Algo ha ocurrido en su mente. Es entonces que te das cuenta que algo ocurrió, que algo pasó en su corazón, que algo se transformó.
Yo no sé de tu vida pasada y qué eran tus pensamientos, pero tal cual eran tus pensamientos, así actuabas. De pronto la gente puede ver que empiezas a actuar totalmente contrario a lo que normalmente eras. Algo ocurre, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de actuar. Que normalmente pensaba en tener y acumular y en quitar y en explotar a la gente, ahora resulta que ya no quiere acumular, ya no quiere obtener más, ahora quiere dar, dice, la mitad, más de la mitad, dice, la mitad de mis bienes. Si defraudé a alguien, yo se lo voy a dar, es más, no le devuelvo solo lo que le quité, se lo voy a dar cuadruplicado. Y ahora la gente puede ver, o sea, algo hizo aquí Jesús. No es normal que un publicano esté actuando de esa manera. Debemos ser conscientes que ese reemplazo de pensamiento, miren hermanos, es gradual. Normalmente primero ocurre respecto a nuestra debilidad más grande. Ahí es el cambio mayor y el primer cambio evidente. En mi caso, por ejemplo, ocurrió respecto al alcohol. Un día X tomé la Biblia, la estaba leyendo y me brincó así como de pronto Isaías capítulo 5, 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Este versículo me cambió la vida, me cambió el pensamiento primero. Para muchos podrán leerlo y podrán no tener mucho sentido, pero cuando yo leí esto no necesité más. Ese versículo cambió mi manera de pensar. Fue como, puse ahí el título, a emborracharse es malo, fue lo que yo escuché. Lo que para mí era un motivo de orgullo, Dios lo reprueba y sentencia, ay de aquellos, como diciendo, nada bueno les espera. Recuerdo que por esos días, yo tengo un tío de nombre Mario, y en la familia todos éramos católicos y él era catequista, es todavía hasta la fecha. Y era el encargado de velar por la vida espiritual de la familia, era el consejero de la familia, era el que siempre está pendiente, siempre hay uno así en la familia. Pues ese era mi tío Mario. Y mi tío siempre llegaba conmigo a aconsejarme, a decirme que estaba mal que me emborrachara, a ayudarme de alguna manera con consejos. Y cuando yo leí este versículo, recuerdo que llegó a mi mente mi tío y dije, entonces no es que diga mi tío que está mal, es que Dios lo reprueba. Es que Dios dice que me va a ir mal, y con eso cambió mi manera también de vivir. Yo recuerdo que entonces dejé de beber. Yo todavía no aceptaba a Cristo. Había comprado mi Biblia y había empezado a leer, y fue lo primero que pasó en mi vida cuando comencé a leer la Biblia. Por eso la importancia, hermanos, de escudriñar las Escrituras, de leer la Biblia, de congregar, de escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la que produce arrepentimiento, cambio de mente. Habrán veces, hermanos, que vendrás y parecerá que no pasa nada. Pero pon atención, la palabra nunca vuelve vacía. Por eso a veces yo les digo, cuando su hijo, cuando un familiar, cuando alguien viene a la iglesia y vuelve y algo malo hace de pronto, nunca usted le diga, a ver, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Nomás vas a perder tu tiempo. No haga eso. Si ya está viniendo a la iglesia, algo bueno ya está ocurriendo. Ya dio ese primer paso y venimos aquí todos con tantos errores y por eso estamos aquí. Ahí Dios de a poquito, ¿verdad?, nos irá transformando, nos irá cambiando, pero no impida eso, no les diga, estás perdiendo tu tiempo, saber para qué estás haciendo, mejor no fueras, porque nunca la palabra volverá vacía. Una anciana iba todos los domingos al culto, al regreso ya no recordaba el sermón. Los nietos le preguntaban y ella no sabía. ¿Y qué enseñó el pastor? Y dice, no sé. Entonces ellos le decían, ¿sabe para qué vas? Si luego ni te acuerdas de lo que te enseñan.
Entonces le decía, mejor abuelita, ya no vayas, mejor quédate acá, si igual te das si vas o no vas, de todas maneras olvidas todo lo que te enseñan. La ancianita insistía y domingo tras domingo asistía a su culto dominical. Los nietos insistían, mejor no vayas y no aprendes nada. Un día la ancianita dijo, a ver hijo, ven para acá, dijo, y agarró un cesto, un canasto de aquellos que se hacen, que no retienen, como pueden retener agua, pero ella agarra y dice, váyanse al río y tráiganme agua. Y les dio el cesto y los nietos dijeron, no, pues ahora sí que ya la perdimos. Hagamos lo que dicen, total. Y ahí se van con el canasto, llegaron al río y hicieron como que llenaban, ¿verdad? Y regresaron, ahí medio iba goteando nomás, dice, ahí está abuelita, digo, y el agua, no se puede. Vayan a traer, dijo, ¿cómo no se va a poder? Vayan y llénenlo, dijo, y no regresen acá sin eso. Y ahí se vuelven a ir, dicen, pero ¿cómo, abuelita? A ver, yo voy con ustedes, mételo, y lo vuelve. Ahora tráiganlo. No se puede, vuelvan a ir, llénenlo, tráiganlo. Una y otra vez la ancianita insistió que los nietos hicieran eso y los nietos cansados dijeron, abuelita, no se puede. Es más, dijeron los nietos, aprovecharon, dijo, mira abuelita, digo, es más, así sos tú, dijo, como este canasto que no puede retener el agua. Te vas a la iglesia, dijo, y te echan, y cuando ven ya no traes nada, igualita sos, dijo. Lo bueno que nos mandaste para enseñarte esto, dijo la viejita, dijo, así mero soy, dijo. ¿Qué está pasando con el canasto? Cada vez que van y le echan agua y lo traen y viene sin agua, dijo, observen bien. ¿Pero qué? Mírenlo, está igual la canasta que cuando lo llevaron, que como ahora, después de tantas veces que la han llevado y traído. Dijo, no, ¿qué está pasando? Ya está limpia, dijo. Exacto, dijo. Podré no recordar nada, pero cada vez que yo voy y escucho palabra de Dios, Dios está limpiando mi vida. Y podré no recordar cosas, pero cosas están pasando en mi vida. Dios está haciendo cosas en mi vida. Juan 15 dice del versículo 3 al 4, ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Miren, Dios cambia nuestros pensamientos y cuando eso ocurre, cuando tus pensamientos han cambiado, número 2, entonces vienen los frutos de arrepentimiento. Tú no puedes provocar que alguien le dé la espalda al pecado hasta que Dios no haya hecho algo en sus mentes. Usted está aquí el día de hoy porque Dios algo hizo en tu mente, te cambió el chip, te cambió la manera de pensar y entonces diste la espalda al pecado para buscar hacia Dios y cada vez que te acercas más a Dios, más estás alejándote del pecado. Frutos de arrepentimiento. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo voy a devolver, pero se lo voy a dar cuadruplicado. Eso no es natural en un publicano. Eso no es natural en una persona avariciosa. Eso es sobrenatural. No depende de voluntad humana. Los frutos de arrepentimiento es una obra de Dios. Por eso cuando un hombre o una mujer después de cometer un error llega y dice, es que estoy bien arrepentido, palabras. Hasta que Dios no haga algo, hasta que Dios no haya hecho algo allí, el arrepentimiento es una obra sobrenatural, es una obra que solo Dios puede lograr. Imaginemos un árbol frondoso, grande, lleno de ramas y con mucho fruto. Alguien llega y le pregunta si ese árbol está vivo o está muerto. ¿Usted qué le respondería? Claro, dice usted, mira sus frutotes, rojos, las manzanas, los mangones, ¿verdad? Dice, claro que está vivo, mira cuántos frutos.
Cuando una persona se conecta con Jesús, cuando nosotros conocemos a Jesús y recibimos a Jesús, les he explicado, realmente lo que recibimos es su Espíritu Santo. Y el que se une con el Señor, dice su palabra, un espíritu es con Él, se conecta al Espíritu de Dios, entonces estamos vivos. Inevitablemente entonces producirás frutos. Los cambios que se produzcan en tu mente se van a manifestar en actos, en obras, hechos, frutos. Ahora, es cierto que, como la ancianita de nuestra ilustración anterior, habrán de pronto personas que no saben tantos versículos, pero muestran una conducta normada por el Espíritu Santo. Habrán personas que vienen a la iglesia y como la ancianita regresarán y tal vez no sabrán tantos versículos y como el versículo tal, ¿verdad? Y con cita y así, pero su conducta innegablemente habrá cambiado. Tú podrás ver los cambios. Ahora, debo aclarar lo siguiente. Jesús dijo en Mateo 7:17, y quiero que presten mucha atención aquí porque vamos a aclarar algunas cosas. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que, por sus frutos, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Pónganme mucha atención, por favor, que vamos a aprender algo, creo. Esto puede resultar engañoso. De hecho, el versículo 20 es un versículo que la mayoría de nosotros utilizamos respecto a creyentes. Decimos, pero ¿será que es creyente o no es creyente? Y sencillamente decimos, por sus frutos los conoceremos. Si da fruto malo, es malo. Da fruto bueno, es bueno. ¿Cuál es el problema aquí? Buenas obras, que normalmente lo relacionamos con buenos frutos, no siempre son frutos de arrepentimiento. Jesús también dijo, dentro de este mismo contexto, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, léalo conmigo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Profeta, usado en profecías, liberaciones, milagros. Es que, hermanos, no son frutos de arrepentimiento necesariamente. Miren, hay personas literalmente usadas por Dios y no significa que sean de Dios. Hacen cosas en el nombre de Jesús y Dios respalda eso. Su nombre, aquello que en el nombre de Jesús se hace, Dios lo respalda y entonces se pueden ver resultados, pero no tienen frutos de arrepentimiento. Dios respalda lo que están haciendo porque lo están haciendo en su nombre, pero no aprueba necesariamente a quien está usando. No sé si me estoy explicando. Hay personas que pueden tener el respaldo de Dios, pero no la aprobación de Dios, pues están reprobados delante de Él, aunque estén haciendo algunas cosas en su nombre. Y Dios dice, déle, mi hijo, me beneficia, pero a ti no te conozco. Es que Dios usa profetas y a un burro. Tiene obras, pero no frutos de arrepentimiento. Al final los llama hacedores
de maldad. A ver, todos digan conmigo, doble vida. Abundan. Hoy día pululan. Son pastores, predicadores y también fornicarios, adúlteros. Personas que pecan en lo oculto, pero se adornan con frutos en público. Hablo de pecar deliberadamente, de gente que perdió por completo el temor. Es como si a un árbol muerto le ataras frutos buenos. Las obras podrán ser buenas, pero el árbol está listo para ser cortado y echado al fuego. Los ves predicando, los ves evangelizando, profetizando, liberando, obrando milagros, haciendo buenas obras en público, pero con una doble vida y con pecado oculto. Una persona en una ocasión me preguntó y me causó pensar, ¿por qué hay personas que Dios usa y no se consagran? Me preguntó. Y tardé en hallar respuesta. No sé si aquella vez le respondí, pero recuerdo que no sabía qué decirle. Él me dijo, mira, yo conozco a una persona, cuando ese hombre predica, debería usted ver, a mí casi me causa envidia ver cómo Dios usa a ese hombre a donde va, evangelista. Las almas vienen al altar a los pies de Cristo llorando, gimiendo, compungidos por Dios, arrepentidos y entregándole su vida al Señor. He visto testimonios de gente que se ha salvado por su predicación. Pero yo conozco a ese hombre, es mi vecino, es cercano a la familia, se emborracha, maltrata a su esposa, le engaña, lleva una doble vida, me consta. Pero la gente que no sabe lo invita, va, predica y Dios lo utiliza. Es simple. Dios respalda muchas veces lo que en su nombre se hace y no necesariamente significa que apruebe la vida de estas personas. Un hermano venía en una ocasión en una urban y se había alejado de Dios. Y ese día una persona, dice él, atrás, en la urba le viene sentado y en la fila de atrás viene un hombre predicando, hablándole al que viene a su lado. Dice, mira, es tiempo de que busques al Señor. ¿Qué más quieres? ¿Tú lo conoces? Tú sabes quién es Dios y tú le has servido. ¿Qué estás esperando para volver? Dios te ha dado tantos dones, te ha bendecido de tantas maneras. Tú has predicado la palabra. ¿Qué esperas para volver? Hoy es tiempo de reconciliarte. Vuelve, dice el Señor, le decía. Pero mientras está escuchando la charla, Dios le está hablando a él. El otro le estaba predicando al que estaba a su lado, él estaba adelante, pero dice, sentí que Dios me estaba hablando a mí. Se reconcilió ahí el hermano. Dice, cuando llegué a un lugar y pidieron parada, y era el hombre que venía predicando, me ganó la curiosidad y dije, yo quiero ver quién es el hombre que Dios usó para reconciliarme y para salvarme. Volteé a verlo, dijo, y bajó cayendo. Dijo, iba bien borracho el tipo predicando la palabra de Dios. Dijo, qué unción tenía ese borracho, dijo. Ya me había venido a predicar el hermano tal, el pastor tal. Dijo, el borracho, dijo, ¿cómo Dios lo usó? Dios respaldará siempre su palabra. La palabra nunca volverá vacía, aún en labios de un bolo. Pero no necesariamente están aprobadas, y el versículo anterior nos da prueba de eso. Señor, profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, obramos milagros en tu nombre. No los conozco. Al fuego eterno reservado para el diablo y para sus ángeles. Que Dios nos guarde. Y es que miren, hermanos, hasta las buenas obras pueden ser frutos de la carne. Muchos predicadores son presas del orgullo al ser usados en gran manera por Dios, en profecía, predicación, liberación, sanidades, milagros.
Otros tantos hacen buenas obras motivados por el orgullo o para ser vistos. O sencillamente si confías tanto en tus buenas obras que rechazas la gracia. Muchas obras pueden ser motivados por la carne. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos frutos de arrepentimiento? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay condenación. Ahora, lógicamente, hermanos, luego el amor va a producir obras, pero esas obras siempre irán acompañadas de mansedumbre, de bondad, de los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos que dan evidencia de quién nació de nuevo. Zaqueo había nacido de nuevo y las obras ahora fueron manifiestas. Frutos de arrepentimiento, cambio de mente y de conducta. El versículo 8 dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Siguiente, el arrepentimiento produce restitución. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, cambia su manera de pensar. Si ha cambiado su manera de pensar, entonces en consecuencia sí o sí cambiará su manera de actuar. Y normalmente quien ha defraudado y se ha arrepentido busca resarcir el daño, restituir, arreglar. Cuando te das cuenta que pecaste, pides perdón a Dios. Si ofendiste a alguien más, vas y le pides perdón a esa persona. No funciona diciendo, no, es que ya Dios me perdonó. Sí, pero también ofendiste a tu prójimo, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, esposa, nuera, yerno, suegro, no sé, a tu jefe, a tu empleado. Necesitas también pedirle perdón a él, pedirle perdón a ella, a tu prójimo, reconciliarte. Eso es fruto de arrepentimiento. Y si es posible, restituir, devolver lo robado, pagar por los daños. Frutos de arrepentimiento.